Enrique, pero vamos a comenzar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por tu palabra, por este momento que tenemos y la convivencia que celebramos y disfrutamos leyendo juntos tu palabra, abriéndonos juntos para que tú nos hables, para que nosotros respondamos en obediencia. Bendice a las vidas y los ministerios de cada uno de los hermanos que están conectados y los que se conectarán. Y Señor, que ellos puedan escuchar tu voz, escuchar algo que enriquezca su ministerio y su vida en esta noche. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, vimos en Romanos 1, pues Pablo está presentando su versión del Evangelio, o sea, la forma en que él presenta eso. Y está implícito si Pablo toma esta forma para presentarse a la iglesia en Roma, preparando el camino para su visita allí. Entonces, está implícito que él supone que no es exactamente la misma versión del Evangelio que ellos han escuchado, porque son creyentes, ellos han escuchado el Evangelio, han respondido, pero él obviamente piensa que hay algunos elementos en su presentación que ellos no han escuchado. De otra manera, sería superfluo mencionarlo. Aunque pues también no es que todo es nuevo, sino que él espera que ellos puedan ver que el evangelio que él presenta sí es el mismo que ellos escucharon. Y entonces, pero la sorpresa realmente, bueno, antes de la sorpresa, en el capítulo 1, la buena noticia, evangelio, comienza con la mala noticia. Hemos dicho no a Dios. Dios busca una relación con nosotros, nos ofrece una relación, pero hemos rechazado, toda la humanidad ha rechazado. Y Pablo describe en este capítulo realmente el mundo gentil, el mundo fuera del pueblo de Dios. Para él, en su perspectiva, lo que era su tradición, su iglesia, era el judaísmo. Nosotros estamos en otra tradición, pero tendemos a hacer la misma división del mundo entre nosotros y los otros que están equivocados. Pero el gran giro en 2.1 es que él dice, nosotros somos iguales a ellos. Ahora, él lo pone en segunda persona, en 2.1, segunda singular, pero lo que él critica allí es exactamente lo que él ha hecho en el capítulo 1, juzgar a los que practican esas cosas. Y como mencionamos hace 8 días, cuando dice los que practican tales cosas, la propia manera en que el pueblo de Dios, en el día de Pablo y en nuestro día, interpreta, bueno, la manera en que pecamos, juzgando a otros, sintiéndonos superiores, identificándonos por cosas secundarias, especialmente lo externo, o marcas físicas. Nosotros no tenemos ninguna marca en la carne como la circuncisión, pero sí actos como el bautismo y la cena del Señor, pensamos que nos distingan de las otras personas. Y él habla del corazón y él va a decir, pues precisamente ahora en el capítulo 3, él va a decir que el corazón es el mismo en todos. El problema del corazón es el mismo. Entonces, 3.1, creo que mencionamos eso brevemente hace 8 días, comienza con este giro como en 2.1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Si piensas en el capítulo 2 o si vuelves a leer el capítulo 2, has visto que todo este capítulo, Pablo está diciendo, este es
el peso del capítulo 2, es el enfoque del capítulo 2, que no hay diferencia. Ustedes, bueno, tú haces lo mismo. Pero luego en 3:1, él pregunta, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Y la respuesta, en cierto sentido, la única respuesta que podemos dar, si entendemos el capítulo 2, es pues ninguna. ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Y Pablo sorprende a sus lectores diciendo mucho en todo sentido. Pues por fin tenemos un poco de belleza en la pantalla. Bienvenida, Livni. Pero él dice mucho en todo sentido y él explica, pues aquí él no, parece que él va a dar una lista, pero en realidad él simplemente está tomando otro paso en el argumento. Por eso hay un primeramente, pero no hay ningún segundo. Él simplemente quiere mencionar esto. Primeramente, que las palabras de Dios les han sido confiadas. Entonces, él define, y como digo, creo que es correcto que nosotros hoy pensamos en cómo esta definición aplica a la iglesia, a nuestras iglesias, a nuestra comunidad cristiana. Y no pensemos que eso es una descripción de los judíos. Sí, Pablo está describiendo su propia tradición, que era el judaísmo, pero el mensaje que él recibe para sí mismo es el que necesitamos nosotros recibir, que a nosotros han sido confiadas las palabras de Dios. Y el verbo confiar es importante porque él está diciendo, Dios no nos da su palabra, sino que Dios nos confía su palabra. Piensa en un momento en la diferencia. Dar es algo que llega a ser nuestra propiedad, pero confiar es como, por ejemplo, cuando depositas un dinero en el banco. Ese dinero no llega a ser propiedad del banco. El banco es responsable de lo que hace con eso y tiene que dar cuentas a ti, pues tiene que entregarte tu dinero. La palabra de Dios no es algo que regresemos a Dios, pero sí Dios nos pide cuentas de lo que hemos hecho con su palabra. Entonces, recibir la palabra de Dios es recibir una responsabilidad. Y yo creo que aquí Pablo está pensando primero en vivir la palabra, en traducir la palabra de Dios en una vida que refleje esas verdades, ese mensaje, esa invitación. Tal vez cuando pienso confiada, pienso también en el testimonio, que no es un segundo factor, porque el testimonio es antes que nada la manera en que vivimos, la manera en que nosotros vivimos la palabra. Y si eso no es un testimonio a Cristo, las palabras que hablamos, cuando compartimos la palabra, pues no va a funcionar si nuestras vidas no confirman lo que nuestras palabras están comunicando. Pero luego él de inmediato piensa en la infidelidad y pues él ha hablado de eso. Dijo en 2:4 que esa riqueza que Dios nos ha dado, su bondad, y aquí su palabra en el versículo 3:2, eso no hemos sido fieles, debemos arrepentirnos. Dios quiere llevarnos al arrepentimiento. Entonces, hemos sido infieles. ¿Y qué? Entonces, eso cancela la ventaja. Y él dice, ¿acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Dios? Nosotros tenemos una responsabilidad que no podemos cumplir porque como 1:21, no glorificaron a Dios como Dios ni le dieron gracias.
Eso se aplica a todos nosotros. Pero él dice, no, la infidelidad de ellos no invalida la fidelidad de Dios. Entonces, la fidelidad en la cual podemos confiar es la fidelidad de Dios, no es nuestra fidelidad. Aquí son palabras que nos retan cuando leemos, porque tendemos a sobreestimar nuestra capacidad para dar lo ancho. Si Dios nos dice que quiere, pues podemos hacerlo. Y eso es lo que Pablo ya ha establecido en los primeros 2 capítulos, que no podemos, que nosotros somos infieles, que fallamos en nuestra responsabilidad a Dios. Entonces, él pregunta, ¿la infidelidad de ellos invalida la fidelidad de Dios? 4, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Salmo 51. Entonces, el Salmo está pensando en una demanda legal y un juicio entre las dos partes. Dios diciendo, acusándonos y nosotros defendiéndonos. Y es una verdad profunda aquí que tal vez veamos en el Salmo, pero definitivamente vemos en Romanos. En nuestra contienda con Dios, en el juicio a que Dios nos llama. Y aquí la idea en este versículo no es que Dios sea el juez, sino una parte. Dios acusándonos de no haber correspondido a lo que Él tiene derecho de pedir de nosotros. Y para que tú seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. En este caso, nuestra única esperanza es que perdamos, porque si la justicia aquí, pueden ver, no hay un juez designado, porque juez es una de las partes en el proceso, la acusación. Si nosotros, si ese juicio nos da la razón a nosotros, esa es perdición. Nuestra esperanza es que Dios nos gane. Creo que podemos referirnos a Génesis 32, cuando Jacob toda la noche lucha con un hombre, así dice el texto literalmente, un hombre, pero en la mañana se da cuenta que ese hombre ha sido Dios. Y Dios revela con un toque del dedo que Él es más poderoso, que puede derrotar a Jacob. Y Jacob sale transformado. Entonces, cuando Jacob pierde su lucha con Dios, gana. Y cuando nosotros perdemos nuestra lucha con Dios, cuando nosotros perdemos nuestras acuse y defienda con Dios, ganamos. Entonces eso ya está presente aquí, pero él está diciendo, no podemos confiar en la fidelidad de ningún ser humano y definitivamente no en nuestra fidelidad, pero sí podemos confiar en la fidelidad de Dios. Entonces, 5, otra objeción, y en Romanos vemos muchas las preguntas que Pablo hace, no digo necesariamente cada uno, pero muchísimos de esos son preguntas, y aquí definitivamente en el versículo 3 y en el versículo 5, cuando Pablo presentaba el evangelio en sinagogas, esas fueron algunas preguntas que se le hacían. Entonces él contesta esas preguntas en Romanos. Entonces esa idea, bueno, Pablo, tú dices que la cita del Salmo 51 dice, sale glorificado porque nosotros somos injustos, y nuestra injusticia recalca, es un contraste que hace más clara
la justicia de Dios. Entonces, dice 5, pues si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que da el castigo? Entonces, el argumento es, caray, si yo peco, simplemente estoy haciendo mi parte. Yo estoy proveyendo pecados que Dios puede perdonar y mostrar su gloria. Entonces, ¿cómo soy culpable? Y él dice, y él reconoce en el versículo 5, hablo como hombre. Él dice, esa no es una pregunta válida ante Dios, pero él contesta de ninguna manera, porque en tal caso, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Noten aquí, él no da una respuesta lógica, no explica que la lógica está mal en ese decir, bueno, si mi injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿cómo puede Dios castigarnos por contribuir a su gloria? Y él dice, no, simplemente no podemos hacer esa pregunta porque Dios es el juez. Entonces, esa es la lógica del versículo 6. En tal caso, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Porque cualquier pecado, cualquier injusticia, resalta el carácter perdonador de Dios y el contraste que Dios es justo y no injusto como nosotros. Y luego él, de hecho, ya toma la misma pregunta porque quiere dar una segunda respuesta, pero cambia los términos. Pero si la verdad de Dios abundó en mi falsedad para su gloria, entonces la justicia de Dios y la verdad de Dios, esto no es una verdad que Dios habla, enseña con palabras. Esta es la fidelidad de Dios. Pablo está pensando, él usa una palabra griega aquí, pero está pensando en la palabra que encontramos constantemente en el Antiguo Testamento, especialmente Salmos y partes de Isaías. La frase misericordia y verdad, la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. Entonces, la verdad de Dios y la justicia en 6 y la justicia de Dios en 5 son dos maneras de decir lo mismo. Perdón, verdad de Dios en 7, pero si la verdad de Dios abundó en mi falsedad para su gloria, ven, es lo mismo con sinónimas, lo mismo que el versículo 5. ¿Por qué todavía soy juzgado yo como pecador? Y él aquí tampoco contesta, sino que dice, ¿por qué no decir entonces? Él pone en ridículo, él lleva ese argumento, esa lógica a su conclusión para ver que la conclusión es absurda. ¿Y por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Y él dice, no es correcto pensar así. Y él dice, de eso se nos calumnia, en efecto, algunos, porque Pablo predicaba la misericordia de Dios, la justicia que Dios da a los que no han practicado la justicia. Y algunos lo acusaban de que él estaba enseñando que nosotros no tenemos ninguna ética. Podemos hacer lo que nos dé la gana porque a fin de cuentas Dios nos va a perdonar y así Dios recibe la gloria por su misericordia. Entonces de esto se nos calumnia y algunas afirman que así decimos. Y dice, la condenación de los tales es justa. Entonces él dice, hoy dicen eso, pero cuando Dios viene para juzgar, van a ver que no es correcto lo que están arguyendo. Ellos serán justamente condenados por malinterpretar lo que yo estoy diciendo. Probablemente él está hablando de personas que dicen que eso es lo que Pablo, son adversarios de Pablo, que dicen que eso es lo que él está predicando. Y Pablo simplemente dice, Dios los va a condenar. Entonces, en todo esto, 5 al 8,
yo he recalcado lo que Pablo no hace, porque en realidad el argumento detrás de todo esto es que Dios es Dios. Entonces, nosotros no podemos con nuestra capacidad mental desarrollar argumentos, criterios para juzgar la justicia de Dios. Es Dios. Dios no está sujeto al juicio humano. Ahora, poniendo eso en el mensaje cristiano, en un sentido sí tenemos que juzgar a Dios. Volvamos a Génesis 2. Adán está viendo el árbol y Dios dice, no comerás de este árbol. El hombre tiene, porque Adán, ahí no es nombre, es lo que tú y yo somos. El ser humano tiene que decidir si va a obedecer a Dios y no comer o desobedecer a Dios y comer. Entonces, en ese sentido, ante la palabra de Dios, nosotros emitimos un juicio, pero lo que él está diciendo es que quien sale juzgado no es Dios, sino somos nosotros. Entonces, aquí él está dando la otra cara de esa moneda. Dios es el que tiene la autoridad, Dios es el que pone las bases y al final la condenación de tal es justa. Él dice, Dios es el juez. Dios pone las bases, Dios juzga si estamos cumpliendo las bases, Dios es el que determina el veredicto y el resultado, condenación o... Entonces, en el 9, yo entiendo que está regresando a la pregunta del 3.1. No todos interpretan de esta manera, pero yo creo que es la misma. ¿Qué pues les llevamos alguna ventaja? Ahora, noten lo que él está haciendo aquí. Primero, en el capítulo 2 dice, nosotros los judíos no llevamos ninguna ventaja. Pero luego en el 3.2, después de esta misma pregunta, no son las mismas palabras, pero yo entiendo que la sustancia es la misma en 3.1 y 3.9. Y en 3.2 él dice, oh sí, hay mucha ventaja. Y es la ventaja de tener la palabra de Dios. Pero como él había dicho en 2.4, esa palabra, cuando nosotros comparamos la palabra de Dios con nuestra vida, esa palabra no confirma que andamos bien, sino nos convence, nos acusa de que andamos mal. Entonces, ese es el argumento del 3.1 al 8. Y en el 9, pregunta de nuevo, ¿les llevamos alguna ventaja? Los judíos llevamos una ventaja a los gentiles y para nosotros, los que somos seguidores de Cristo, llevamos una ventaja sobre los incrédulos. Y aquí Pablo dice claro que no. Entonces, Pablo, como dice una cosa, dice otra. O sea que hay cosas que ni qué. Tengo o no tengo razón. Entonces, no es simplemente leer eso y aprender lo que él está diciendo. Tenemos que luchar con eso. Por eso el estudio de Romanos es tan difícil, porque realmente tenemos que entender en qué y tenemos que aceptar que Pablo nos enseña la respuesta y luego hace la pregunta. Y cuando nosotros damos la respuesta que él nos ha enseñado, él dice no. Entonces, si vamos al otro, él dice, ahora, ¿qué dices? Y decimos, pues ya vimos que sí. O sea, sí, la sí está allí en el versículo 2. Mucha ventaja, mucho beneficio. Pero cuando decimos eso, Pablo dice, claro que no, porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, diciendo que todos están bajo pecado. Ven, eso es lo que yo formulo en mi yo lo he llamado mi tercer capítulo, un comentario sobre Romanos en 3 capítulos. El primer capítulo es Dios, 3 palabras. El capítulo 2 es 4 palabras. La fe es nada. Y luego el tercer capítulo es el más largo. Dice, la diferencia entre el creyente y el no creyente
es que el creyente sabe que no hay diferencia. Entonces, yo estoy tratando de decir exactamente lo que Pablo dice en 3, 1 y 2. ¿Qué beneficio hay en la circuncisión? Mucho. Primero, o principalmente, tener la palabra de Dios. Y luego 9, ¿les llevamos alguna ventaja? Claro que no. Entonces, sí hay una diferencia. La diferencia entre el creyente y el no creyente es que el creyente, porque tiene la palabra de Dios, sabe que no hay diferencia. Sí, es un comentario y también una pregunta. Bueno, en lo que yo voy creciendo, digamos, desde niño hasta la fecha, a veces se nos enseña que pues por el hecho de que yo acepté a Cristo o soy cristiano, tengo no la obligación, pero sí a compartir de Cristo, ¿no? Pero en ese compartir de Cristo a veces se nos enseña, bueno, así siento yo que aprendí en algún momento, de que es un yo sé y te tengo que enseñar. Y a veces se dice, pues el nuevo creyente o el incrédulo, ¿no? Entonces, ahorita que estamos manejando esta parte, pues yo creo que pues también es una muestra de humildad que Pablo nos está haciendo ver, de decir, oye, pues eres igual que ellos. Y, pero a veces hay una jactancia como cristiano de decir, ¿cómo vamos a ser iguales? Si mírame, yo no peco como él peca, yo me sé la Biblia de arriba y abajo, yo voy a misa, yo voy a la iglesia todos los domingos. Entonces, ahorita viendo este punto es un así de, pues de quitarte la venda, ¿no? De decirte, pues es que la clave para tener un seguimiento, pues es humildad. Entonces, mi pregunta es esa, o sea, Pablo trata de hacernos ver que la humildad y la parte, podemos decirlo también así, humana, de que, pues, tú eres igual que aquel que va empezando, aunque tú tengas años, porque a veces sí hay una jactancia, yo lo he visto y creo que en algún momento yo lo hice. O sea, mira, el hermano que va llegando apenas, va saliendo de la adicción y vamos a ayudarlo, y si peca es que es nuevo creyente, y a veces, no sé, yo a veces veo eso y creo que lo hice en hacer de menos al nuevo creyente porque él apenas está entendiendo y a veces tratarlo como alguien tonto. O sea, de decir, ah, mira, pues es que no es que todavía no entiendes, aún te falta, o tienes que aprender más, o porque no vienes a la iglesia, por eso estás así. Entonces, yo digo, pues creo que esta es la clave, ¿no? De la humildad, de decir, oye, estamos iguales en la cuestión de que estamos en el camino de aprender y creo que a veces malinterpretamos los años y hay una jactancia ahí de que yo llevo tanto tiempo y yo ya me bauticé desde cuándo y pues por eso yo sé más o algo así y ahorita veo esto y digo, pues es que la clave es la humildad, ¿qué más da cuántos años tengas? Tú puedes pecar igual que el otro. ¿Qué más da si tú incluso eres hijo de padres cristianos, incluso padre de pastor, que es mi caso, ¿no? Tú puedes hacer el mismo pecado de aquel que siempre ha estado en pecado. Entonces, la clave es la humildad de decir, ¿sabes qué importa cuánto tiempo llevo? ¿Qué importa a qué edad me dieron la leche en la cuestión bíblica, ¿no? O sea, si al final de cuentas sigues en el camino y puedes tropezar y puedes estar igual que el que apenas va empezando. Entonces, esa es mi pregunta, si realmente Pablo también ve esa parte o su enfoque es ese de hacernos ver que la humildad es la clave, ¿no? Vamos a preguntarle a Pablo, 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Está excluida. Exactamente lo que estás diciendo, Freddy. Él está diciendo, no hay lugar para jactancia. Tenemos que ser humildes y entender Dios es Dios. Entonces, las diferencias que yo veo entre mí y otros que parecen tan importantes y tan grandes, desde la perspectiva de Dios no hay diferencia. Dios ve que todos somos pecadores. Y cuando yo digo, pues sí, yo sí soy pecador, pero mis pecados no son tan serios como tus pecados. Bueno,
Pablo está diciendo, es al revés. Tus pecados no me están alejando de todas mis relaciones. Son mis pecados que los están haciendo. Entonces, precisamente ahora él va a hablar en este capítulo de Jesús, que aquí no es simplemente declarar perdón. Jesús tiene que pagar el precio para perdonarnos. Pero él, lo que estás diciendo es precisamente donde Pablo va, que nosotros tenemos que entender, no hay diferencia. Sí, hay diferencia en la manera de pecar. Yo escojo los pecados que son aceptables en la iglesia y el que está fuera usa otro criterio. Pero el pecado, el no a Dios, la decisión de tomar mi propio camino, entonces, en lugar de seguir el camino de Dios, esto es lo mismo. Y ese es el pecado. El pecado no es una lista de cosas. El pecado es tu actitud básica hacia Dios y hacia eso quiere decir hacia la invitación de Dios. Cuando Dios dice, aquí están todos estos árboles, Él está y puedes comer de todos. Él dice, yo me encargo de proveer por ti y tú confía en mí. No comas de este árbol. Entonces, confía en mí. Conocimiento del bien y mal. ¿Vas a dejar que Dios te diga qué es bueno y qué es malo o vas a decidir por ti mismo qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es lo que el primer hombre escogió y el segundo y el tercero y todos hemos hecho? Entonces, la escritura confirma precisamente eso. Todos están bajo pecado como está escrito, 3:10. Noten, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. A una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Cuando yo recién había llegado a México, asistí a un retiro, a un campamento, mejor dicho, cerca de Tecate, en Baja California. Y tenía una tiendita y le pusieron nombre a la tiendita, la No Hay. Y siempre pienso en la No Hay cuando leo estos versículos, pero ustedes pueden consultar si tienen notas, pueden ir a los pasajes y leer, vienen de Salmos. Parece que él escoge a propósito, la mayoría vienen de Salmos, pero parece que Pablo a propósito escoge, aunque la mayoría vienen de Salmos, él también toma citas estoy viendo aquí. Yo creo que estoy mal en eso. Yo creo que estoy pensando en otro lugar. Porque hay una lista donde Pablo toma de Torah, de profetas y de los escritos, las tres partes de la escritura, pero aquí no se representa a los salmos. Bueno, sí, hay uno de Isaías, pero no hay nada del Pentateuco. Pero miren ustedes, podemos ver una organización aquí. Primero, 10-11, la idea es no hay. Cuando él dice todos, está diciendo no hay. Todos se apartaron. No hay quien se acerque a Dios. Y luego noten el tema de 13 y 14. Él escoge pasajes que hablan de qué tipo de pecados. Lean 13 y 14 y díganme, ¿cuál es el tema de 13 y 14? 11 y 12, 10 al 12, no hay quien persiga los intereses de Dios, la justicia. 13 y 14, todos pecan con su Lengua. Lengua, ¿no? lengua, sí. Lengua, labios, o sea, está hablando de garganta, está hablando de palabras.
Y que 15, 16 y 17, si el primero es lengua, bueno, que lengua, si entendemos que la lengua, los labios, la garganta, todo es para producir palabras. 15, 16 y 17 habla en contraste de pecados de La muerte, ¿no? Luis Enrique. Se aprecia a matar, la muerte. Dice el versículo 15, se apresuran a matar. ¿Ves muerte? Yo no veo la muerte. Yo creo que es más de sus pies, ¿no? Bueno, de sus pasos, Pero sus más caminos. sangre sí es, pero no todo es muerte. ¿Turiel? Creo que de sus caminos. Yes. Entonces, la boca, la lengua, ven, representa qué? Palabras. Y los pies representa qué? Acción. Acción, precisamente, palabra y acción, pero de una forma muy concreta, esos dos. Entonces, pues ustedes ya lo han leído, pero luego la conclusión 18 vuelve al tema de 11, 10 a 12. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, Pablo está diciendo aquí, y lo hace en cada paso de su argumento. Él dice, no es mi juicio. Este es lo que Dios, y por lo tanto, él escoge de la Biblia donde dice lo que él está tratando pero noten entonces el 19, pero sabemos que todo lo que dice la ley, dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios. Entonces, primero él dice, si estos versículos 10 al 18, estas citas, vienen de las escrituras de los judíos. Dios no les dio eso para que ellos entendieran lo que hacen los gentiles, sino para que vean su propio vida. Santiago habla de la escritura como un espejo. Aquí podríamos decir es que la escritura no es una ventana para que veamos la corrupción del mundo. Es un espejo para que veamos la corrupción en nuestra propia vida. Entonces, Pablo está desarrollando precisamente lo que Freddy dijo. Aquí nos está llamando a humildad y más que humildad. No es simplemente que seamos humildes, es que reconozcamos que estamos perdidos, estamos fritos, nos hemos echado a perder y no hay ninguna manera en que nosotros podamos componer nuestras vidas. Pero entonces él dice en 19, si esta es la palabra que Dios dio a su pueblo, entonces es para aplicar a su pueblo, no a otros. Pero luego en el 19b, como hemos visto, él da, pues, más que otra cara de la moneda, él da una vuelta completa. Y él dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios. Entonces, nos da la palabra, nos da lo correcto, no para que juzguemos a otros, sino para que nos demos cuenta del juicio que se aplique a nosotros. Y habiendo dicho eso, Pablo otra vez añade, y de esta manera, eso no implica que los otros sean inocentes. Él está diciendo para que entendamos que todos tenemos el mismo problema. No hay diferencia. Quiere decir, yo también soy culpable. Yo no soy inocente. Pero no hay diferencia también quiere decir, los demás tampoco son inocentes. Entonces, si aún los que están intentando vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, si aún ellos están totalmente corruptos, entonces todos estamos totalmente corruptos. Entonces, 20, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley
viene el reconocimiento del pecado. Si ahora, ley es la palabra de Dios. Ley es la traducción que dieron en griego de la palabra Torah. En griego es nomos, pero la enseñanza, la palabra de Dios es una buena traducción a nuestros términos, pero la palabra de Dios sí da normas para la conducta y en ese sentido leyes. Si lees las escrituras y lo que ves en la escritura es lo que estás viviendo, entonces no estás leyendo bien. Porque la ley, por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Entonces Dios no nos dio la ley para que nosotros cumplamos la ley y así estemos bien con Dios. Dios nos dio la ley para que veamos que ya estamos reprobados, fuera de las normas. Entonces, cuando Dios nos revela dónde está la raya, nos damos cuenta que ya estamos en el otro lado de la raya. La ley revela que no estamos del lado de Dios. Nosotros estamos comparándonos con otros. Es de lo que se tratan estos 3 capítulos, especialmente 2 y 3. Y decimos, bueno, seguramente yo estoy bien porque no soy como fulano. Bueno, es que la línea para ser acepto a Dios no está entre mí y fulano, está entre mí y Dios. Entonces, si yo estoy más cerca de la línea que otra persona, eso no hay diferencia. El hecho de que chofer tiene más velocidad de ti no quiere decir que tú estés cumpliendo con el límite de velocidad. 10 kilómetros más o 50 más, los dos son violaciones. Emma, hola Emma, no te he visto, pero gusto en saludarte. La ley en este versículo se refiere al Pentateuco. Eso es lo que yo estoy luchando con eso, Emma. Mira, les voy a dar un poco de historia. Los judíos en el principio designaron 5 libros como la palabra de Dios: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya existían otros libros, pero ellos reconocieron que esos eran palabras de Dios y le pusieron el nombre Torah, que quiere decir enseñanza. Torah se basa en una raíz, yara, que es enseñar, entonces enseñanza. Pero cuando tradujeron, eso sería entre 300 antes de Cristo y 250 más o menos, comenzaron tal vez los últimos libros hasta 200, pero poco a poco tradujeron las escrituras de los judíos en hebreo al griego, porque muchos judíos ya no, pues nadie hablaba el hebreo, pero muchos no entendían, entonces hacían una traducción. Y por razones que yo no entiendo, tradujeron la palabra nomos, que quiere decir ley. Entonces, en Romanos, cuando lees la ley, Pablo puede estar hablando del Pentateuco. Bueno, voy a cambiar. Cuando Jesús dice la ley y los profetas, tal vez Pablo lo diga también, pero cuando leemos ley y profetas, se refiere a las 2 divisiones de las escrituras. Entonces, ley y profetas es igual para los judíos de aquel día a lo que nosotros queremos decir cuando decimos la Biblia, que literalmente es los libros. Ahora, estaban añadiendo una tercera sección, entonces ley, profetas y escritos. Hoy no todos los judíos lo usan, pero existe la palabra Tanakh, T por Torah, N por Nabiim y K por Ketuvim. Torah, ley, Nabiim, profetas, Ketuvim, escritos. Entonces, realmente en este versículo, ¿a qué versículo te refieres? 3:19, ¿verdad, Emma?
Sí, sí, cuando dices este versículo, ¿quieres decir 3:19 o 3:20. 20? ¿Quién? Soy yo, hermano. Ok, sí, ya te reconocí. Sí. Entonces, realmente hay un doble sentido aquí. Para Pablo es simplemente una palabra. Y como nosotros usamos una palabra y entendemos, aún sin pensar, en varios sentidos de esa palabra. Entonces, él está pensando aquí no en el Pentateuco, sino en todas las escrituras, o sea, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Pero por usar la palabra, y repito, los judíos entenderían cuando él dice nomos, ley, que él se refiere, y la primera respuesta a tu pregunta es sí, porque originalmente Torah, o ley, se refería al Pentateuco, pero cuando pues ley llegó a sustituir a ley y profetas y escritos, que es una frase que nunca aparece en el Nuevo Testamento. Una vez en Lucas 24 encontramos ley, profetas y salmos. Y salmos quiere decir esa tercera sección, los escritos, y el libro más prominente de esos escritos es Salmos. Entonces, la ley, cuando nosotros leemos, porque no estamos leyendo en griego, es principalmente Dios revelándose en las escrituras. Y para nosotros hoy, este es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero la palabra ley también significa ley. Entonces, en estos dos versículos, Pablo está pensando, o sea, él no está dando otra definición de ley, pero su enfoque en estos dos versículos son precisamente los preceptos, los mandamientos y prohibiciones que encontramos en el Pentateuco. Entonces, no sé si me expliqué, porque es complicado eso. Y la respuesta correcta a tu pregunta es sí y no. En esencia, si estuviéramos escuchando a Pablo en estos momentos, se refiere a los libros del Pentateuco, lo que hasta ese momento estaban o tenían los libros más los salmos. Y como lo estamos escuchando hoy, se refiere a toda la recopilación, lo que es la palabra en sí, ¿no? Porque en realidad es, tomando en contexto del versículo, que es la misma palabra la que nos va a ayudar a vernos como un espejo, porque para eso las dio Dios, para que nosotros nos veamos reflejados ahí, y como lo dice aquí mismo el versículo, yo tengo aquí la versión NBI, por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Sí, sí. Y eso nadie será justificado por las obras. Esta frase viene de uno de los últimos salmos, 146 u 8 o por allá. Pero déjeme aclarar más mi respuesta a tu pregunta, porque cuando él dice ley en el versículo 19, se refiere primero a lo que él citó en los versículos 10 al 18. Y eso, pues de hecho, verás que nada de eso viene del Pentateuco. Entonces, como nosotros decimos, la Biblia dice, amarás a tu prójimo. Bueno, no toda la Biblia dice eso, pero eso sí está en la Biblia. Entonces, cuando Pablo dice, lo dice a los que están bajo la ley, y él está pensando en estos preceptos, estos no hay, que él puso en los versículos 10 al 18. Pero cuando sigue y habla de las obras de la ley, entonces él está pensando en acciones que corresponden a las leyes, y sí, esas leyes casi todas están en el Pentateuco. Pero igual que nosotros, cuando decimos la Biblia, cuando dices, sabes que tú debes tener una disciplina de constantemente estar leyendo la Biblia. Bueno, no te refieres a leer
donde dice amarás a tu prójimo. Ya estás usando Biblia en otro sentido. Pero nosotros hablamos y entendemos, porque entendemos qué es la Biblia. Y Pablo usa ley en el mismo sentido, de la misma manera, pues. Te lo comento, Hay perdón, hermano, te sí, lo comento porque quizás lo entiendo porque, bueno, lo entiendo en este sentido. Yo recientemente estuve hablando con un amigo y le decía, oye, pues le contaba mi testimonio, ¿no? Y una de las cosas que yo le decía es que mi mamá escuchó de la palabra, ¿no? Y para nosotros es muy común escuchar esta frase, pero este amigo específicamente refieres. Y yo creo que específicamente aquí, pues puede ser un tecnicismo, un modismo también de parte de Pablo al expresar que el tema de la ley, ¿no? Se estaba refiriendo en sí a todo lo que dice la escritura. Bueno, y tú se distorsionó, pero tú dijiste, escuché la palabra o mi mamá escuchó la palabra. Te refieres a la palabra, ¿verdad? Sí, Sí, nosotros sí, utilizamos eso es, sí. forma de modismo, esta Sí. momento no lo entendió. ¿A qué te refieres con escuchar la Si quieres palabra? decir modismo, Yo también he escuchado la palabra. modismo no capta exactamente, pero sí, lo que estás diciendo es lo que Pablo está haciendo. Y nosotros entendemos qué es la palabra. Y cualquier cita de la Biblia, sí, esa es la palabra. Pero también cuando dices, ella escuchó la palabra, entendemos que ella escuchó el Evangelio, que sí viene de la Biblia, pero es algo específico allí. Entonces, ley aquí tiene la misma ambigüedad, o realmente no es ambigüedad, es amplitud, como tú dices, modismo de Okay, sí. hablar, sí, es lo mismo, sí, ¿ok? Gracias, Emma. Bueno, y ya terminando mi comentario, hermano, porque aquí me llamó mucho la atención no sé si me escucha, Sí, sí, te escucho. aquí en la versión que yo tengo, en la NBI, me llamó mucho la atención decir que dice, por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Entonces realmente lo que está diciendo Pablo aquí es que lo que se nos fue dado no es para justificarnos o para discriminar, como decía Freddy, ¿no? Sino más bien para que nosotros nos veamos a través de la palabra y seamos conscientes de nuestro pecado. Exacto, exacto. Entonces, debe ser un espejo, ¿ok? Entonces, pues todo está aquí, eso, y pues precisamente la división que nos sentimos, nos consideramos superiores a otros, es parte de ese pecado que todos somos culpables. Pero ahora él da él pasa a lo positivo. Lo negativo es la ira de Dios. Se ha revelado la ira de Dios, 1:18. Pero la ira de Dios es solamente un lado de la justicia de Dios. Entonces él dice, pero 3:21, ese pero es él está diciendo, frente a todo lo que he dicho, hay algo, hay un contrapeso que de hecho es más que todo lo que hemos visto. Ahora es porque Cristo ha venido. Vamos a ver ahorita que ese es ese ahora. Ahora no es simplemente porque ha cambiado el siglo, es porque el Hijo de Dios ha venido y ha sacrificado su vida. Aparte de la ley. Entonces, no podemos acercarnos a Dios por cumplir la ley, porque la ley nos revela que no estamos, que estamos alejados de Dios. Y yo creo que está implícito allí. No es simplemente que veamos nuestros errores y corrijamos nuestros errores y ya estemos bien. La ley nos revela que no podemos corregir nuestros errores. Como una escala que revela
que Dios no está a 100 metros de nosotros arriba, está a 100,000 kilómetros de arriba. Entonces no hay manera, no hay ningún camino posible para nosotros desde aquí para allá. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, justicia de Dios también, como ley, es un término que es amplio. La justicia de Dios incluye el concepto Dios es justo. El carácter de Dios es justicia. Pero aquí, más que eso, es, voy a hacer un segundo antes del más. Este Dios justo va a juzgar al mundo. Entonces entendemos que va a juzgar con justicia, como en 3:8, él dice, la condenación de los tales es justicia. Entonces, la justicia de Dios es su carácter, la justicia de Dios es la pauta que él usa para juzgar. Pero algo más que ya está en algunos pasajes de tal vez 4 o 5 versículos en Isaías, 3 o 4 más en Salmos, se pone a justicia en paralelo con salvación. Entonces, esta es la idea de una persona oprimida y el juez hace justicia prohibiendo la opresión que está haciendo. Entonces, un pueblo es invadido por otro pueblo injusto y Dios interviene para proteger al inocente. Eso es hacerle justicia, como uno demanda y recibe justicia. Entonces, la justicia de Dios es su don a nosotros. Justicia es lo que Dios es. Justicia es lo que Dios demanda. Pero aquí la gran revelación, la buena noticia es que la justicia es lo que Dios nos da. Entonces, la justicia de Dios es en contraste con la justicia de la ley. No podemos ser justificados por nuestros actos a la luz de la ley, pero sí podemos ser justificados por el Dios que se ha acercado hacia nosotros. No hay ningún camino desde nosotros a Dios, pero en Jesús Dios ha hecho un camino desde Él hasta nosotros. Entonces se ha manifestado la justicia de Dios. Pero aunque esa parte de la ley está atestiguada por la ley y los profetas, como mencioné, y aquí ley y profetas en primera instancia es, para responder a la pregunta de Emma otra vez, es otra manera de decir lo que dice en 19 y 20, la ley. Entonces, la ley es primero la palabra de Dios. Casi nunca es la parte de la palabra de Dios que consiste en leyes. Los judíos lo usaban la palabra Torah, que no quiere decir mandamientos, quiere decir enseñanzas. Ley y profetas, porque la primera sección se llamaba ley, la segunda profetas. Y como mencioné, cuando describe Pablo esta carta, ya reconocen que hay otros libros que no son ley, no son profetas, pero sí son parte de las escrituras, especialmente el libro de Salmos, Job, otros podemos mencionar. Salmos es el más prominente. Entonces, toda la palabra de Dios, toda la revelación de Dios, toda la Biblia de Dios atestigua, habla de esta justicia. Como he mencionado, encontramos la combinación misericordia y justicia. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción. La diferencia entre el creyente y el no creyente es que el creyente sabe que no hay distinción, no hay diferencia. Todos somos condenados por la revelación de Dios, los requisitos de Dios, justicia en ese sentido. Pero todos
somos reconciliados con Dios por lo que hizo Jesús. Entonces, él explica eso. No hay distinción. ¿Por qué? 23. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Noten aquí, recuerden, 1:21, no le glorificaron a Dios. Dios se reveló, pero no lo glorificaron como Dios. Pues glorificar a Dios es alcanzar la gloria de Dios, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que su gloria sea reflejada en nosotros. La imagen de Dios quiere decir la misma belleza, gloria, majestad, justicia, todo lo que puedes mencionar que vemos en Dios, que se vea también en nosotros. Pero hemos rechazado eso. No le glorificamos como Dios ni le dimos gracias. Y por lo tanto, todos pecaron. Esa es la definición que Pablo da de pecado en 1:21. Y así no alcanzaron la gloria de Dios. Si yo no doy gloria a Dios, entonces no se ve la gloria de Dios en mi vida tampoco. Dios nos creó para ser su imagen, para reflejar su gloria, pero no lo hemos hecho. Sin embargo, no hay punto al final del versículo 23. Yo, como niño, aprendí de memoria el versículo 23, pero me enseñaron mal porque pusieron punto al final del versículo y no hay punto aquí. Dice, sigue diciendo, siendo gratuitamente por su gracia, la gracia de Dios, mediante la redención, salvación, rescate que es en Cristo Jesús. Entonces no hay distinción. Todos somos pecadores y todos somos pecadores por quienes Jesús dio su vida. Entonces somos justificados gratuitamente. Noten aquí en el versículo 24 no dice fe. En el 22 sí leemos por fe y en el 25 vemos expiación por la fe en su sangre. Pero en el versículo 24 no se menciona la fe. ¿Por qué? Porque la fe es nada. Bueno, obviamente yo dije la fe es nada para expresar esta verdad que encuentro aquí en el 24. Entonces, la fe no es otro camino. Hay un camino de obras y otro camino de fe y necesitamos tomar el camino de fe. El camino no es, la fe no es un camino. La fe es reconocer que Dios ha hecho un camino hasta nosotros. La fe no es yo, no soy yo acercándome a Dios, dándome cuenta que Dios se acerca a mí. Entonces, aunque en muchos sentidos la fe sí es algo esencial, algo importante, pero también tenemos que entender que la fe es un hueco. La fe es la mano vacía en la cual Dios pone su gracia, su justicia, su misericordia. La fe es el reconocimiento que yo no puedo hacer nada. Y en ese reconocimiento me doy cuenta, si no puedo hacer nada, entonces está en mi capacidad de hacer exactamente lo que hace falta, porque Dios ha hecho todo. Entonces, precisamente lo que debo hacer es nada. Ahora, la fe también es desistir de hacer obras para alcanzar a Dios, hacer obras para que yo en mi esfuerzo cumplo con Dios. La fe es rechazar el camino de decir, bueno, Dios dijo que puedo obedecerle por no comer pero yo voy a comer de la fruta y mostrar mi obediencia de otra manera. Pues no puedes desobedecer y luego encontrar un camino para obedecer a Dios. La obediencia tiene que comenzar con lo que Dios ha dicho. Entonces, en sentidos esenciales, la fe
es nada. Y el versículo 24 expresa eso. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Noten aquí que cuando el versículo 23 dice, todos pecaron, y todos conocemos eso. Pero Pablo continuó diciendo, todos son justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la fe no es decir, pues Cristo ha hecho todo, entonces lo único que falta es que yo ponga mi fe en Él. No, esa no es fe. La fe es reconocer, Cristo ha hecho todo y punto. Yo no puedo hacer nada y nada es lo que Jesús pide de mí. Entonces, volvamos a 1:21 para tensión, pero sí para entender en esa tensión. No le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Entonces, cuando entendemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, damos la gloria a Dios. Dios lo hizo y decimos gracias, Señor, por hacerlo. Vean, ese no es un requisito para recibir la fe. Esa es respuesta a lo que Dios ha hecho. Entonces, cuando das gracias, no estás pagando lo que te dieron. Darle gracias es lo opuesto a pagar por lo que recibiste. Entonces, aquí Dios está diciendo, y Pablo está diciendo, la fe es nada. Entonces, él da más explicación. Como demostración de su justicia, 25, Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre. Tenemos redención en el 24. La palabra usada por redención aquí se usaba principalmente, tal vez exclusivamente, esa forma, para un esclavo que está puesto en libertad y se paga una cantidad para redimir a ese, pues hablamos de redimir, creo que sí, estoy usando mal la palabra, pero yo entiendo que en Monte de Piedad te dan el préstamo y tú dejas la prenda y luego vas para redimir la prenda y pagas la deuda y se te regresa la prenda. Pues esa es la idea del versículo 24, pero es una persona que es esclavo y el rescate o la redención se paga para que el esclavo vuelva a tener su propia vida. Demostración de la justicia de Dios, yo creo que aquí en 25 es principalmente mostrar que Dios es justo, porque él va a explicar eso en el 26, pues vuelve a mencionar la justicia. Pero Dios revela su justicia regalándonos justicia que no merecemos, pero también haciéndonos justos. Dios lo ha puesto como expiación. Expiación es la palabra que se usaba cuando una persona en conciencia de su pecado sacrifica a un animal, o en tiempos de Jesús y Pablo llevaban al templo y el sacerdote sacrificó un animal. Ese animal es la expiación que cubre la separación entre Dios y el adorador y los reconcilia por la fe en su sangre. Entonces, no sangre de un animal, sino la sangre de Cristo. A causa, mejor es a causa de, y aquí la Reina Valera actualizada no está bien, dice a causa del perdón de pecados pasados. La palabra traducida aquí, perdón, no es la palabra que encontramos perdón en el resto del Nuevo Testamento. Y la idea aquí es que Dios pasó por alto a los pecados. Pablo está pensando en tiempos de Abraham, de Moisés, de David, todo el Antiguo Testamento. Hubo personas que y eran pecadores, porque todos pecamos. Entonces eran pecadores, pero Dios los aceptó.
Los aceptó sin una expiación. Ya acabo de decir, la expiación necesaria es sangre del Hijo de Dios. Pero no había tal sacrificio en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, Dios los aceptaba como si su pecado hubiera sido saldado. Entonces, él dice, en el pasado Dios aparentemente pasó por alto al pecado. En su paciencia Dios los toleraba. Pero ahora en Cristo se ha vuelto revelado que que Dios no estaba solapando el pecado con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente y la sangre de Jesús, para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Igual que, volviendo a 25, igual que en el Antiguo Testamento, los pecados de Abraham, los pecados de David, los pecados de Moisés, etcétera, etcétera, ponen en tela de duda la justicia de Dios. Dios exige santidad, pero no. Entonces, cuando viene Jesús y muere, se manifiesta, bueno, Dios no estaba tolerando el pecado, simplemente ejercía paciencia hasta que vino el momento en que el sacrificio se hizo. Y así, Dios mi profesor de Romanos, me acuerdo que él dijo como 6 u 8 veces, ese fue el problema de Dios. ¿Cómo puede Dios ser justo y a la misma vez justificar al pecador? Un justo no justifica el pecado, pero la solución a ese problema era Jesucristo y su muerte. Entonces, el que tiene fe en Jesús, el pecador que tiene fe en Jesús, pues está justificado. Dios lo justifica. Pero también es lo que sería si Dios simplemente dijera, bueno, te perdono. Eso hubiera sido una injusticia de parte de Dios. Pero esta expiación en la sangre de Jesús manifestó en el tiempo presente que Dios es justo, porque sí exigió el pago, pero también es justificador, porque nuestra fe es que el sacrificio de Jesús ha expiado nuestro pecado, ha disuelto nuestras acciones que nos separaban de Dios. Entonces, pues brevemente vamos a ver, a lo mejor regresemos a estos últimos versículos dentro de 8 días, pero ¿dónde pues queda está la jactancia? Está excluida. ¿Por qué clase de ley? ¿Por una ley de obras? Jamás, más bien por una ley de la fe. Entonces, volviendo a 3:20 y 21, el plan de Dios nunca era que la ley marcara el camino que uno podría llegar a Dios por medio de obras, sino muestra nuestra falla, nuestro pecado, y así, cuando entendemos que hemos pecado, creer en Jesús y entender, no es que por Jesús Dios ya llega a nosotros. Entonces, la ley nunca fue una ley que exigía obras. Siempre era una ley marcaba nuestra necesidad de fe, porque mis obras son malas. Yo no puedo cancelar esos. No puedo matar a una persona y luego decir, pues siempre no. Me arrepiento, entonces ya no está muerto. No, las consecuencias quedan, pero Jesús pagó esas consecuencias. Entonces, por la fe, por la nada, la fe es entender, no puedo hacer nada, no tengo que hacer nada, no he hecho nada. Jesús ha hecho todo. Así que consideramos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, y él pregunta en lo que sigue, él dice, pues eso se aplica
no solamente a judíos, sino a gentiles. Es para todos, lo que ya había dicho en el versículo 24. Pero eso veremos 29 a 31 dentro de 8 días. ¿Alguna pregunta, comentario que tienen? Si no, pues gracias por su atención. No hay día festivo. Muy bien, pues nos vemos entonces. Gracias. Hola, Blanca. Hasta luego. Bendiciones, hermano. Iván, buenas noches. Buenas noches, hermano. Gracias. Hermano, Dios le bendice. Hasta luego, hermano. Biel, buenas noches. René, Luis Enrique, buenas noches a todos.